Continuar con el tema de terapia de hidratación oral y parenteral. Como ustedes ya me conocen, soy la doctora Jimena Vilcay y en esta oportunidad pues es un tema prácticamente muy concreto y espero dilucidar todas sus dudas que tienen. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de preparación de alto rendimiento académico SEA y siempre desearles lo mejor para este examen que ya está pronto, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar el tema de terapia de hidratación oral y parenteral. Y como sí les había comentado, el día de mañana se va a reponer la clase de varicela con PAI. ¿M? No sé si me escuchan, me podrían confirmar acá en el chat. ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Sí, doctora, sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema. Bueno, en realidad este tema va muy unido a gastroenteritis, que no sé si han llevado ese tema, o desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, la terapia de hidratación oral y parenteral realmente es un tema fundamental en la pediatría, ya que muchos de estos niños pues llegan con cuadros enterales muy aparatosos, gastroenteritis, náuseas, vómitos, datos de deshidratación severa y lamentablemente pues pueden llegar a un choque hipovolémico si la recuperación no es de inmediata. Es por eso lo más importante, hidratar a este paciente si está con un estado alerta o un estado de conciencia conservado, pues evidentemente por vía oral. Y si es un paciente que viene en estado de choque o que tiene alteración del estado de la conciencia, evidentemente vamos a hacer una rehidratación parenteral, ¿no? Entonces, ¿qué es la deshidratación? En realidad la deshidratación es un cuadro clínico, sobre todo que se va a caracterizar por un balance negativo de agua y de los solutos en el organismo, ¿no? Sobre todo esto se va a producir porque va a haber una pérdida excesiva tanto de agua o también de sales o de electrolitos o porque va a haber una disminución del misma, ¿no? Las causas más importantes y más frecuentes evidentemente es la EDA, la enfermedad diarreica aguda, también denominado gastroenteritis, ¿no? Y mientras estos niños tengan menor edad, pues evidentemente el riesgo es mayor, ¿no? Porque puede comprometer el sistema nervioso central. Es importante también reconocer que todos estos niños que llegan con datos de deshidratación o choque deben ser monitorizados de inmediato y deben ser, y debemos tener un acceso venoso de inmediato, ¿no? Bueno, vamos a empezar el caso clínico del día de hoy. Pues resulta que ustedes están de guardia en el servicio de emergencias pediátricas en el Hospital del Niño y les llega un niño lactante menor de 8 meses, ¿no? Este es un niño que ha sido traído por la madre y resulta que tiene un cuadro clínico aparentemente de 2 días de evolución y presenta deposiciones líquidas abundantes, ¿no? La madre refiere 10 veces en un día, en 24 horas y que el mismo se acompaña irritabilidad, náuseas que llegan a vómitos, rechazo de la alimentación y evidentemente es un paciente que llega con fiebre. En la evaluación inicial, ustedes lo hacen pasar al área de triaje, lo revisan al paciente y pues en región cefálica pueden ver una fontanela anterior que está deprimida, el niño está somnoliento, con periodos de somnolencia e irritabilidad, tiene los ojos hundidos, llora y no tiene lágrimas, las mucosas van a estar secas, el llenado capilar que ustedes pueden apreciar en extremidades va a estar mayor a 2 segundos. Ustedes hacen un signo del pliegue y este signo del pliegue va a ser positivo, ¿no? Evidentemente la mamá les dice que este paciente en las últimas 24 horas no ha presentado diuresis. Le toman los signos vitales y los signos vitales, este niño está taquicárdico, con frecuencia cardíaca en 150, está con una respiratoria en 35, se le toma la temperatura axilar, está en 38,4, se lo satura, está en 89
y evidentemente tiene un llenado capilar retardado en 3 segundos y no hay uresis. Al hacer el examen clínico y la mala tolerancia oral, ustedes pues evidentemente deciden pasar una carga hídrica, ¿no? Le toman exámenes de laboratorio y pues es un niño deshidratado, entonces ustedes tienen que priorizar electrolitos, tienen que priorizar evidentemente un hemograma y una gasometría. Sus electrolitos está con hipernatremia de 160, está con hipocalemia de 2,3, está el cloro en 110 y le toman una gasometría por el estado de deshidratación y le sale una acidosis metabólica descompensada. Resulta que su gasometría estaba con un pH en 7,21, un PCO2 en 45, su saturación en 80, es una gasometría arterial, su bicarbonato está en 15, tienen un lactato en 8 y un anión GAB o un exceso de base en -10, ¿no? Y su diagnóstico es acidosis metabólica descompensada. Pues no puedo esperar, este niño si no lo hidrato, evidentemente va a entrar en un estado de choque por hipovolemia o hipoporte. No, resulta que ustedes lo canalizan y indican una carga hídrica con Riger lactato a 25 ml, ¿no? 25 ml kilogramo peso, ya iniciando un plan C de rehidratación porque la tolerancia oral es mala. Durante la rehidratación, evidentemente presenta mejoría, el estado de conciencia mejora, mejora la perfusión. Este paciente debe quedar en vigilancia estrecha con monitorización continua de signos vitales, ¿no? Y a la estabilidad, evidentemente, se debería reiniciar la tolerancia oral y dar alimentación si, pues, el paciente mejora. Durante las primeras horas, ustedes lo vigilan y ven que evidentemente mejora la tolerancia oral y los signos vitales, pues todo se estabiliza. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco del caso clínico, es un niño que llega con deshidratación y ahora vamos a empezar con la deshidratación, ¿no? Como ya se había mencionado, la deshidratación es un signo clínico y pues puede ser grave en la edad pediátrica y más en lactantes menores o en recién nacidos. ¿Por qué se produce la deshidratación? Sobre todo porque va a haber un aumento de las pérdidas, ¿no? Este niño puede estar con diarrea o puede estar con vómitos, náuseas, y evidentemente va a haber una pérdida tanto de agua como de los solutos o las sales, ¿no? O electrolitos. También puede ser porque este paciente, pues evidentemente tiene una disminución de la ingesta de agua, ¿no? Y las causas más frecuentes son la gastroenteritis aguda y los vómitos que van a ser frecuentes, ¿no? El metabolismo hidrosalino de estos niños tiene características especiales. ¿Por qué los niños, sobre todo en la edad pediátrica, llegan a deshidratarse? Es la pregunta, y no así los adultos, ¿no? Los adultos pues tardan más, podemos estar 3 días sin consumir agua y pues no nos pasa nada. En cambio, estos pequeños, si tú lo dejas en ayunos prolongados más de 6 horas, evidentemente pueden llegarse a deshidratar. Entonces, ¿cuáles son las causas, no? Evidentemente estos pequeñitos pues tienen mayor porcentaje de agua corporal, su superficie corporal es mayor y por ende el agua es mayor en ellos, ¿no? Por kilogramo peso. Y este espacio y todo este agua sobre todo va a estar a predominio del espacio extracelular y eso hace que estos niños sean propensos a pérdida de agua, ¿no? El mayor recambio diario de agua y electrolitos, sobre todo, ¿no? Hay un recambio tanto de espacio intra como extracelular que hace que este movimiento de agua y de electrolitos sea constante. Eso también va a permitir que estos niños se logren deshidratar y sobre todo la inmadurez renal para eliminar algunas orinas concentradas hace que estos niños tengan menor capacidad de adaptación a los cambios, ¿no? Tanto de agua como de sal en un medio interno y hace que estos tres factores principales logren que estos niños puedan deshidratarse. ¿M? ¿Cómo se clasifica la deshidratación? En realidad existen dos criterios para clasificar, ¿no? Una es por la pérdida de peso estimado que nosotros vamos a hacer. Todo niño con deshidratación que llega a sala de emergencias tiene que tener un peso estimado y un peso real, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso estimado? Ver tal vez el carnet de vacunas y el último peso que ha tenido y
pesar de inmediato, ¿no? Y si esa es la cantidad o el porcentaje de pérdida de peso que nos puede orientar a clasificar el grado de deshidratación y también tomar los electrolitos, sobre todo el sodio plasmático, que también nos va a permitir caracterizar o clasificar, depende de la tonicidad, ¿no? Entonces, en función a la pérdida de peso, podemos decir que se puede clasificar como deshidratación leve, moderada y severa o grave, ¿ya? Deshidratación leve en realidad va a ser una pérdida de peso del 5%. Cuando hablamos de deshidratación moderada, hablamos de un 5 a 10% de pérdida de peso. Y cuando hablamos más del 10% de pérdida de peso, significa que estamos con una deshidratación grave. Normalmente, ¿cuál es la diferencia entre leve, moderada y grave? Es el estado de alerta, el estado de conciencia. Normalmente, cuando un paciente está con deshidratación grave, va a estar somnoliento, incluso puede llegar en estado de coma, puede llegar convulsionando, entonces su deshidratación es grave y eso significa que ha perdido más del 10% de su peso real. En cambio, un niño con leve o moderada, pues prácticamente a pesar de estar irritable, de tener fiebre por la deshidratación, evidentemente pues no va a haber alteración del estado de la conciencia. En cuanto a función y el balance de agua y solutos, es importante también su clasificación dependiendo de la cantidad de sodio que nosotros vamos a tener cuando medimos electrolitos séricos. Por ejemplo, la deshidratación puede ser hipertónica, isotónica o hipotónica. ¿Qué quiere decir? ¿No? Cuando estoy hablando de una hipertónica, significa que tengo un predominio de pérdida tanto de agua como de sodio, pero más de agua que de sodio, como verán acá. Cuando estoy hablando de una isotónica, voy a tener casi igual, ¿no? Iso, lo mismo, igual, equivalente. Entonces, tengo una pérdida tanto de agua y de sodio que es igual. Y cuando tengo una causa hipotónica, evidentemente pierdo más sodio que agua, ¿ya? Entonces, cuando hablo de una hipertónica, sobre todo cuando mi sodio va a salir más de 150, ya entonces hacen deshidratación hipernatrémica, ¿vale? Y la osmolaridad plasmática evidentemente va a estar por arriba de 300. El compartimiento afectado siempre va a ser intracelular, ¿no? Entonces las células van a estar deshidratadas. En cambio, cuando estoy frente a una deshidratación isotónica, la cantidad de sodio pues prácticamente va a ir de 130 a 150. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos dentro de la normalidad. La osmolaridad plasmática igual está dentro de la normalidad y lo que se afecta es el compartimiento extracelular. Y cuando hablamos de una deshidratación hipotónica, normalmente mi sodio va a estar bajito porque es hipotónica y evidentemente mi osmolaridad va a estar por debajo de 280, menor a 130, ¿no? Entonces hacen hiponatremia. En cambio, en una hipertónica hacen hipernatremia, ¿ok? Entonces, para entender un poquito más de la clasificación, ¿qué quiere decir cuando yo estoy en un estado con una deshidratación isotónica? Habíamos dicho que la pérdida tanto de la concentración de agua es igual que la pérdida de la concentración de los electrolitos o el sodio o las sales, ¿no? Y por ende, la osmolaridad y los niveles plasmáticos de sodio se van a mantener normales. En cambio, si tengo una deshidratación hipertónica, ¿qué quiere decir? Que se pierde más cantidad de agua que los electrolitos, como verán aquí. Entonces hay poca agua, pero los electrolitos van a incrementar y por ende la osmolaridad también va a incrementar, ¿ya? Y pues evidentemente va a haber un paso de agua desde las células al espacio extracelular como un mecanismo de compensa o compensatorio. Cuando hablo de una deshidratación hipotónica, ¿no? Cuando la pérdida es más de los electrolitos que del agua, ¿no? Y la osmolaridad plasmática y el espacio extracelular obviamente van a estar disminuidos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o la clasificación según la cantidad de electrolitos que podemos tener tanto en espacio intracelular como extracelular. Entonces, ya viendo un poquito de las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas va a depender mucho del espacio corporal que va a estar afectado. Si el porcentaje de deshidratación es más del 10%, entonces evidentemente estos niños van a llegar en choque.
porque van a estar con alteración del estado de la conciencia, se van a ver hipoperfundidos, van a llegar con oliguria, con tensiones arteriales van a estar disminuidas o debajo del percentil 5, su llenado capilar va a estar prolongado, entonces el paciente llega en estado de choque. Si tengo una deshidratación leve, evidentemente no, pero este niño se va a ver hipoperfundido. Para la clasificación de las manifestaciones clínicas, no, entonces se puede dividir en signos de hipovolemia extracelular y signos de neurológicos intracelulares. Por ejemplo, los extracelulares son los que más frecuente vamos a ver en estos niños que llegan con algún grado de deshidratación. Por ejemplo, puede tener frialdad o extremidades con hipotermia, llenado capilar que va a ser lento o prolongado. Estos pacientes como medida de compensa tienen taquicardia. Los pulsos están débiles en las cuatro extremidades. Estos pacientes hacen hipotensión, ¿no? Por debajo del percentil 5. El signo de pliegue, que en realidad es que la piel va a tardar en volver a su estado normal. Igual va a estar disminuida, los ojos van a estar hundidos, tienen oftalmos, las mucosas van a estar secas, filantes, la mucosa salival, la fontanela anterior sobre todo se valora en niños lactantes menores y va a estar esta deprimida. Estos pacientes pueden llegar con oliguria, que significa diuresis horaria menor a 0,5 o diuresis horaria de 0,5 a 1 o anuria menor a 0,5 y estados de choque, como ya les he mencionado. Dentro de los signos neurológicos, evidentemente estos pacientes pueden llegar irritables, pueden llegar con signos de hiperreflexia, hipertonicidad de extremidades, puede llegar con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, focalizadas, en estado de coma o con estados de choque tardío, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Son 21. Igual dividen, ¿no? Los signos clínicos de la deshidratación, sobre todo la diferencia del estado mental. El estado mental es lo que me va a hacer la diferencia de un estado de deshidratación leve, moderada o severa. Si el paciente está alerta, normalmente es leve, ¿no? Si tiene algún grado de deshidratación, como o deshidratación moderada, va a estar fatigado, puede estar inquieto, puede estar irritable. Y si este paciente va a estar con deshidratación grave, evidentemente va a estar letárgico, inconsciente, es un paciente que entra en estado de coma. Si este paciente tiene sed, obviamente, si es leve, va a beber normal, si es moderado, está sediento, quiere beber líquidos, y si es grave, como el estado neurológico va a estar afectado, pues va a beber con mucha dificultad o prácticamente no lo hace porque está inconsciente. La frecuencia cardíaca es otro punto importante, como lo hemos mencionado en nuestro caso clínico. Normalmente en leve y en deshidratación moderada esto va a estar normal, sin embargo en una deshidratación grave mi paciente está taquicárdico y ya realmente en un estado de choque donde el paciente va a entrar en asistolia o paro cardiorrespiratorio y recién empieza la bradicardia. La calidad de los pulsos siempre pueden estar disminuidos en moderada, pero en grave estos son débiles, filiformes y prácticamente impalpables. La respiración igual va a estar profunda, ¿no? Porque van a tener una respiración de Kushmaul, ¿no? Porque es una respiración acidótica, los ojos van a estar hundidos, muy hundidos cuando es grave, las lágrimas prácticamente van a estar ausentes, presentes, disminuidas, ausentes, la boca húmeda, seca y emparchado, ¿no? Cuando estamos frente a grave, el pliegue cutáneo va a estar disminuido a 2 segundos y todavía mayor a 2 segundos si estamos en un paciente grave, el llenado capilar es muy prolongado, las extremidades son calientes, todavía en una leve, pero en un deshidratado grave hay hipoperfusión, por ende las extremidades van a estar frías, van a estar moteadas, incluso va a haber cianosis y estos pacientes pueden tener alteración de la uresis, puede haber oliguria o anuria, ¿no? Entonces, también es importante, según la bibliografía que se ha emitido del continuo de la vida, también aquí lo clasifica como A, B y C, ¿no? La leve, la moderada, la severa o sin deshidratación. Normalmente son diarreas o gastroenteritis sin deshidratación, con deshidratación y con deshidratación grave, ¿no? Entonces, aquí podemos valorar el estado general.
que es el estado de alerta, que es lo más importante y lo que me va a hacer la clasificación de un leve a un grave, los ojos, el hundimiento, la sed, el pliegue cutáneo y con esto clasifico con sin datos de deshidratación, con datos de deshidratación y con datos de deshidratación grave. ¿Y cuál es el tratamiento? Tenemos tres tipos de tratamiento. El tratamiento que es el plan A, el plan B y el plan C. El plan C realmente es el urgente porque mi paciente, si no le hidrato por vía endovenosa o parenteral, pues entra en estado de choque. Cuando estoy hablando en leve o moderada sin deshidratación y con deshidratación, pues evidentemente puedo usar el plan A o el plan B. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de la deshidratación es prácticamente clínico, con todas las manifestaciones clínicas ya que se les ha mencionado. Es importante que todos los niños con deshidratación veamos la pérdida de peso, ¿no? Entonces, el mejor indicador para estimar el grado de deshidratación es el peso, sobre todo en recién nacidos, ¿no ve? Como sabemos, pierde casi el 7% de su peso, otros llegan hasta el 20%, hacen deshidratación hipernatrémica, hacen falla multiorgánica, hacen hipertrombosis, entonces estos pacientes pueden llegar a morir, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos reconocer y emitir los signos de alarma a los padres y hacer una intervención temprana. Ninguna prueba de laboratorio prácticamente tiene una alta sensibilidad y especificidad para su diagnóstico. Sin embargo, nos podemos apoyar de los electrolitos para ver el tipo de deshidratación a la que nos estamos enfocando, si es isotónica, si es hipertónica o si es hipotónica, dependiendo del sodio. Es importante valorar función renal para ver si estos pacientes están con algún grado de falla renal aguda. Y es importante valorar el estado ácido-base porque pueden estar con algún grado de acidosis que nosotros tenemos que revertir, ¿no? Entonces, cuando nosotros valoramos una gasometría, tanto arterial o venosa, es importante valorar el bicarbonato y su parámetro bioquímico puede ayudarnos a ver cuán grave puede ser esta deshidratación, sabiendo que el bicarbonato, pues, su valor normal es entre 20 más menos 2, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice el continuo? ¿No? Entonces, normalmente esta terapia de hidratación, ya sea oral o parenteral, va muy ligada a sintomatología clínica o los síntomas de diarrea que pueden tener estos niños. Estos niños pueden llegar con cuadros enterales muy aparatosos, pueden llegar con disentería, con estado nauseoso, emesis, que van a hacer que se logren deshidratar. Entonces es importante ver el estado general de mi niño. ¿Está consciente? ¿Está letárgico? ¿Está inconsciente? ¿Está inquieto? ¿Está irritable? ¿Cuál es el estado neurológico de este paciente? ¿No? Entonces, una vez que determinamos el estado neurológico, hay que valorar los siguientes signos, ¿no? O síntomas que ya se he mencionado, como hundimiento de ojos, ¿no? También podemos ofrecerle líquido a este pequeño, si puede o no puede beber, ¿no? Si está consciente, si tiene o no tiene sed, ¿no? Hay que hacerle el signo del pliegue que se había mencionado para ver si este es muy lento, ¿no? Menor a 2 segundos o mayor a 2 segundos. Después de hacer toda la evaluación clínica, evidentemente nosotros clasificamos, ¿no? Al evaluar la presencia de la diarrea, nosotros podemos ver si esta diarrea tiene alguna deshidratación grave, está con deshidratación o sin deshidratación, ¿no? Entonces, si mi paciente está con deshidratación grave, está inconsciente, está letárgico, ojos hundidos, no bebe nada, ¿no? Por la boca, no recibe, no responde, tiene signos pliegues cutáneos positivos y está prácticamente en choque y oliguria, ¿no? Entonces, estos niños se lo clasifican como grave y evidentemente deberíamos activar el plan C de rehidratación, ¿no? Si estamos en un primer nivel, se debería poner una vía, pasar una carga hídrica, el, la solución de elección es Ringer lactato. Si no tienen Ringer lactato, pueden poner solución fisiológica y, pues el plan C de rehidratación, que ahorita lo vamos a mencionar, inicia con 25 ml kilogramo en una hora, ¿no? Entonces, con todos esos signos de alarma, con toda la monitorización correspondiente, se pueden enviar a un centro de mayor complejidad.
Si este paciente ustedes ven que en el camino sí mejora y empieza a tolerar vía oral, pues pueden ir dando sales de rehidratación oral, ¿no? Cuando veo a un paciente con deshidratación y no con deshidratación grave, pues evidentemente está inquieto, está irritable, tiene los ojos hundidos, tú le ofreces un vaso de agua y bebe con avidez, el signo del pliegue igual va a estar positivo. Y en estos niños, ¿no? Evidentemente podemos iniciar el plan B de hidratación, que son con sales de rehidratación, ¿no? Y se puede complicar, sí. Puede ser que a la mitad del inicio de las sales de rehidratación empiece a vomitar, puede tener convulsiones, entonces ya se vuelve un criterio grave y se tiene que referir a un centro de mayor complejidad. Si es un lactante o un recién nacido, ¿no? Sí se le puede administrar lactancia materna continua, ¿no? Y si es un paciente que evidentemente está con diarrea, pero no tiene grado, no tiene datos de deshidratación, hacemos el plan A de hidratación, que son sales de rehidratación después de cada deposición. Se puede administrar zinc, ¿no? Es importante que volvamos a citar a estos pacientes para ver su estado, para volverlos a pesar y ver si ha recuperado el peso y ver signos vitales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El gol estándar de tratamiento para la hidratación, evidentemente, es el suero de la vida o Resal, ¿no? Hay diferentes marcas, que en realidad son las sales de rehidratación oral. Aquí les había puesto un cuadrito porque desde el año 1975, evidentemente, la Organización Mundial de la Salud introduce, ¿no? el suero de la vida para evitar muertes o datos de incrementar la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, ya que era frecuente en países subdesarrollados las infecciones gastrointestinales. Entonces, si sabemos que por una gastroenteritis, por vómitos, eh, estos pacientes se deshidratan y pierden electrolitos, entonces el suero de la vida se caracteriza porque va a tener en su composición los electrolitos y va a tener glucosa y va a tener una osmolaridad que va a evitar que nuestros pacientes se descompensen, ¿ya? Por ejemplo, en 1975, pues evidentemente teníamos valores muy altos de sodio, evidentemente el potasio se mantuvo, el cloro disminuyó, el bicarbonato disminuyó a citrato en 10, la glucosa prácticamente se ha mantenido y la osmolaridad ha bajado para evitar complicaciones en estos pequeños, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha modificado los parámetros. La Sociedad Americana de Pediatría también ha modificado sus parámetros y EBSDAN, ¿no? que es la Sociedad Española de Gastroenterología y Nutrición, también ha puesto algunos parámetros, pero como ustedes verán, desde el 2002 prácticamente estos parámetros son similares, ¿no? Entonces, la que más usamos es esta y la que también está en el libro de la Cátedra de Pediatría es de la OMS 2002. ¿Qué quiere decir? Que tengo glucosa 75, ¿no? Mil equivalentes litro, sodio 75 mil equivalentes litro, mi potasio nunca se modificó, se quedó en 20, el cloro en 65, el citrato en 10 y la osmolaridad que debería alcanzar es de 245 y que también ha sido pregunta de examen, por eso aquí les pongo, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber la composición de las sales de rehidratación oral, ver cuánto le vamos a dar y cómo vamos a reponer las pérdidas, ¿no? Y hablando un poquito del tratamiento, el tratamiento se va a dividir en plan A, plan B y plan C. ¿No? Entonces, cuando hablamos de plan A, sobre todo se hace este plan A en domicilio, ¿no? Es ves en la consulta a un paciente que no tiene datos de deshidratación marcada o solo tiene deshidratación leve, entonces tú deberías tratar en domicilio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cuatro parámetros que se debería verificar? Vamos a aumentar, incrementar los líquidos, ¿no? Vamos a dar suplemento con zinc, sobre todo en las gastroenteritis. Vamos a continuar alimentando a mi bebé. En ningún momento voy a suspender alimentación. Y evidentemente tengo que programar una cita para hacer un control. Entonces, todos los niños, sobre todo lactantes menores o recién nacidos que vengan con datos leves
leves de deshidratación, ustedes sugieran incremento de la lactancia materna en frecuencia y en tiempo, ¿no? Si la mamá tiene muy buena producción de leche, no se corta la lactancia materna, más al contrario, hay que fomentarla. Si ustedes disponen de sales de rehidratación oral, entonces su bebé hace una deposición y deberíamos dar de inmediato sales de rehidratación oral, explicar y cómo se prepara las sales de rehidratación oral y si el niño recibe algún tipo de alimentación complementaria o es algún niño escolar, adolescente mayor, evidentemente incrementar la ingesta de líquidos de sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, dar mayor cantidad de panitelas, arroz, todo cocido, nada crudo, ¿no? Y evitar el consumo excesivo de azúcar, ¿no? Entonces nosotros deberíamos valorar la tolerancia de las sales de rehidratación en un plan A, porque si esto no se tolera, los datos de deshidratación incrementan, estos niños tienen algunos signos de alarma, evidentemente tengo que subir a un plan B o a un plan C, ¿ok? Es importante que nosotros entreguemos a los papás las recetas para la compra por lo menos de 2 sobres de sales de rehidratación. Y si tengo niños menores de 2 años, evidentemente voy a dar de 50 a 100 ml de sales. ¿Eso qué quiere decir? Un cuarto o medio de taza después de cada deposición acuosa que me haga. Si son niños mayores de 2 años, evidentemente esto puedo incrementar de 100 a 200 ml, que es una de media taza a una, después de cada deposición. Si mi paciente hace 10 deposiciones, evidentemente tengo que darle después de cada deposición estos 100 a 20, a 200 ml si fuera mayor de 2 años y de 50 a 100 si fuera menor a 2 años. Dar la suplementación con ZIC a partir de los 2 meses también se ha visto como una de las estrategias que disminuye la morbimortalidad por causas infecciosas gastrointestinales y la recomendación son 20 miligramos vía oral cada día por 14 días. Es importante recomendar a los padres que estos niños se sigan evidentemente alimentando. Vamos a continuar la lactancia materna si son menores de 6 meses y si son mayores, pues la alimentación complementaria con lavado estricto de manos y con todos los alimentos cocidos y evitar la cantidad de azúcar. Quiero que ustedes sepan que el plan A, ¿no? El plan A de rehidratación, sobre todo es en domicilio para deshidratación leve, ¿no? Y que prácticamente el paciente esté consciente, ¿vale? Cuando hablo de plan de rehidratación B, sobre todo voy a hacer con gastroenteritis, vómitos o alguna patología de base donde mi paciente evidentemente tenga signos de deshidratación, ¿no? Entonces tengo que dar sales de rehidratación oral, ¿no? Entonces es importante que dependiendo de la edad nosotros preparemos y pongamos en una taza y podamos administrar si la tolerancia no es tan buena, cucharilla a cucharilla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre plan A y plan B? Que el plan B va a ser la administración en 4 horas, ¿no? Entonces, en 4 horas yo tengo que calcular de 50 a 100 ml kilogramo de peso. Si tengo un paciente que pesa 10 kilos, tengo que calcular 10 kilos por 100 son 1000 ml en 4 horas y 1000 ml lo divido, ¿no? Entonces, por hora tendría que tomar 250 ml, ¿no? Es importante enseñar o capacitar a la mamá cómo se prepara estas sales de rehidratación. Evidentemente son sobrecitos que vienen, ¿no? Pueden haber sobres sin sabor y hay sobres saborizados actualmente. Entonces un sobre usted va a tener agua de garrafón o agua hervida que esté tibia o prácticamente fría y pues en 1 litro de agua que son 1000 ml ustedes van a vertir un sobre de sales de rehidratación oral, van a hacer una mezcla homogénea y este preparado solo va a durar 24 horas. Eso quiere decir que si sobra sales, no, este preparado, evidentemente no se puede dar al día siguiente, ¿ya? Se le debe dar en taza o en cucharilla, dependiendo de la tolerancia. Y si este paciente vomita, pues se debería esperar entre 10 a 20 minutos y deberíamos darlo lento, ¿ya?
Eh, este paciente se supone que en ese tiempo de 4 horas se va a quedar en el área de emergencias o en un área donde ustedes tengan que vigilarlo y el tiempo que dura esto va a ser 4 horas, ¿no? Entonces tengo que ver si es la tolerancia, ¿no? Sobre todo y los datos o los signos clínicos de deshidratación. Si este paciente empieza a no tolerar, está con oliguria, tiene alteración del estado de la conciencia, ya no te tolera, está taquicárdico, está taquipneico, empieza a hacerte fiebre, convulsiona, obviamente pasas de un plan B a un plan C. Es importante que una vez que haya tolerado las 4 horas y ese paciente se vea más hidratado, tú lo pesas, ha incrementado el peso, ya empieza a tener llenado capilar adecuado, los pulsos mejoran, está menos taquicárdico y empieza a presentar uresis, evidentemente podemos aumentar los líquidos, ¿no? Podemos suplementar igual el zinc y si este paciente en esas 4 horas hemos visto mejora, podemos pasar a plan A y enviarlo a su domicilio. Pero si este paciente bajo la monitorización continua no mejora, evidentemente vamos a pasar a un plan C de hidratación. Cuando hablo de un tratamiento de plan C, evidentemente el plan C, mi paciente está inconsciente, mi paciente está en estado de coma, mi paciente tiene alterado el sistema nervioso central, por ende yo no puedo pasarle nada por boca. Lo que hago es pasar líquidos endovenosos, ¿ok? Entonces, si falla las sales de rehidratación y tengo alteración o mayor clínica, paso directamente a canalizar a mi paciente y a pasar una carga hídrica. ¿Cuál es la solución de elección? Siempre Ringer lactato. Y cuando no tengan Ringer lactato, pues su siguiente elección es solución fisiológica. ¿En qué consiste el plan C de hidratación? Su hidratación va a ser en 3 horas, ¿no? En 3 horas tiene que pasar un total de 100 ml kilogramo peso. ¿Eso qué quiere decir? La primera hora voy a administrar 50, que es la dosis de ataque peso, la segunda hora voy a administrar 25 y la tercera hora voy a administrar 25, ¿no? Es importante ver la infusión y la velocidad con la que se va a administrar. Si ven que tienen un estado de choque eminente en su paciente, no lo van a pasar en una hora. Esta carga pueden pasar hasta en media hora o 20 minutos, dependiendo, ¿ya? Del estado en el que se encuentra. ¿No? Este paciente una vez pueda beber líquidos, también se le puede ofrecer sales de rehidratación oral y evidentemente continuar con las soluciones endovenosas, pero normalmente estos pacientes pues recién a la segunda hora se puede ver algún tipo de mejoría, ¿ya? Eh, sí, sí, prácticamente no tengo un acceso venoso, tengo que referir a un lugar cercano. Si la distancia es a 30 minutos, este paciente se transfiere de inmediato. Sin embargo, ustedes tienen que tener sales de rehidratación oral y en el camino hay que darle en cucharilla o en taza, en vaso, en lo que puedan tener durante el camino, porque este paciente puede llegar chocado, ¿no? Prácticamente si el lugar la distancia es más lejana, ¿no? La otra opción sería ponerles sonda nasogástrica y por sonda nasogástrica administrar sales de rehidratación oral a 20 ml kilogramo hora cada 6 horas, ¿no? Entonces eso también, si sus distancias son 2 horas, 3 horas, ¿no? Son 5 horas de viaje, entonces sonda y van introduciendo sales de rehidratación oral, ¿no? Y es importante también, si realmente no se puede administrar, tiene un problema nasal, yo sé que una malformación, no se sabe instalar sonda nasogástrica, evidentemente este es un traslado de emergencia. ¿Listo? Entonces, el plan C de retratación, sobre todo, son pacientes que llegan en estado de choque, inconscientes, donde no pueden recibir vía oral, ¿vale? Bueno, como les había mencionado, el tema de hoy es súper cortito, es rehidratación oral, son los planes de hidratación, imagino que van a ver en las próximas clases gastroenteritis y ya con eso van a poder completar, ¿vale? Entonces, el caso clínico evidentemente es un niño, ¿no?
que llega de 8 meses. Para 8 meses estos pequeñitos deberían no estar tan irritables. Como antecedente tiene una gastroenteritis acuosa abundante. El germen más frecuente a esta edad es rotavirus, ¿no? Sobre todo si no ha tenido la vacuna. La vacuna van a ir a los 2 y a los 4 meses. Ya lo vamos a ver mañana en la clase de PAI. Este paciente está con fiebre. La fiebre no solo significa que son pacientes, sobre todo en recién nacidos, todos piensan fiebre y está infectado. Y muchas veces es que es fiebre y no tiene la mamá buena cantidad de calostro, leche materna, y estos niños están deshidratados, por eso se los pesa cada día. La pérdida de peso más del 10% hace pensar o sospechamos de deshidratación grave, ¿no? Entonces este niño llega con náuseas, llega con vómitos y rechazo a la alimentación. Dentro de la clínica, que habíamos dicho que la clínica es lo mandatorio para todo niño deshidratado, mi fontanela anterior va a estar deprimida, niño con alteración de la conciencia va a estar somnoliento, ojos hundidos, mucosas secas, llenado capilar prolongado, signo del pliegue positivo y no está orinando. Está taquicárdico, está taquimneico, está febril, mi llenado capilar está prolongado y no tiene uresis. Me apoyo de mis electrolitos es evidentemente una deshidratación grave hipernatrémica y por las pérdidas también tengo hipocalemia, ¿no? Mi gasometría muestra todo esta clínica y está con una acidosis metabólica descompensada. Por ende, paciente que no tolera vía oral y llega con toda esta clínica, acidosis metabólica descompensada, sodio en 160. Lo primero que tengo que poner, habíamos dicho la solución de elección, es Ringer lactato. Iniciamos plan C de hidratación, por ende, la administración va a ser 50 ml kilogramo de peso. Se logra estabilizar aparentemente a la primera carga y deberíamos completar el esquema de las tres cargas, ¿no? 50, 25, 25, un total de 100 ml kilogramo peso. Estos pacientes llegan a monitorización continua, deberíamos ver los signos vitales, como yo sé que este paciente ha mejorado, que mejora la uresis, que mejora mi llenado capilar, que ya no está taquicárdico, que ya no está taquimneico, que ya tiene un llanto con lágrimas y está más alerta. Entonces, eso ha sido el caso clínico, ¿no? Eso ha sido el caso clínico y pues vamos a empezar con el banco de preguntas. ¿Cuál es la clasificación del estado de hidratación de este paciente según los signos clínicos observados? ¿Está hidratado? ¿Tiene deshidratación leve, moderada, grave o está en choque hipovolémico? Exacto, ¿no? Entonces, como se ha mencionado, pues está con datos de deshidratación grave, ¿no? Por todo lo mencionado. ¿Cuál es el plan de tratamiento más adecuado para este paciente según las normas? ¿Un plan A, un plan B, un plan C, uso exclusivo de líquidos caseros o una observación sin intervención? Plan C, ¿no? Un plan C de rehidratación. Evidentemente, plan C porque este paciente está con alteración de la conciencia, tiene acidosis metabólica, tiene desequilibrio hidroelectrolítico y no tolera vía oral, entonces voy a plan C. ¿Qué parámetro es útil para valorar el estado de hidratación en ausencia de la balanza? Ustedes están en primer nivel y no tienen balanza. ¿Qué le mido? ¿Temperatura? ¿Presión arterial? ¿La evaluación clínica completa de mucosas, ojos, tubor y llenado capilar? ¿La glicemia capilar o los pulsos distales? Todos dicen sí, ¿no? Evidentemente, evaluación clínica. Habíamos dicho que no existe ningún laboratorio que tenga alta especificidad y sensibilidad para deshidratación. Todo es clínico y lo clínico sobre todo lo vamos a ver de una revisión de pies a cabeza, ¿no? Entonces, mucosas secas, ojos hundidos, llenado capilar prolongado, signo del pliegue prolongado, alteración del estado de la conciencia, oliguria, todo nos hace pensar en en deshidratación. Ay, no, creo que se fue. Bueno, ¿cuál es la principal causa de deshidratación en niños menores de 5 años en países en desarrollo? Las infecciones urinarias, las neumonías, las gastroenteritis, la meningitis o la faringoamigdalitis. Bueno, eso está fácil.
Muy bien, ¿no? La gastroenteritis y las náuseas que llegan a vómitos incoercibles es la primera causa de deshidratación en niños menores de 5 años. Dentro del cuadro de gastroenteritis, las virales pueden ser las más frecuentes y dentro de esas está el rotavirus, ¿no? ¿Cuál es la indicación principal para el uso de solución oral de rehidratación? Infección respiratoria, fiebre sin foco, diarrea con deshidratación leve o moderada, hematuria o desnutrición severa. Muy bien, ¿no? Creo que no hay donde perderse. Sales de rehidratación oral, deshidratación leve y moderada. 6. En un niño con deshidratación moderada, ¿qué plan de manejo debe indicarse? ¿Plan A, plan B, plan C, ingreso hospitalario sin tratamiento o solo observación ambulatoria? Bien, ¿no? Plan B. ¿Qué solución parenteral es preferida para el tratamiento inicial de una deshidratación severa? La solución salina hipertónica, glucosada al 5%, Ringer lactato, bicarbonato sódico o cloruro de potasio. Bueno, creo que no hay donde perderse, ¿no? Su suero de elección siempre va a ser Ringer lactato y si no tuviera solución fisiológica al 0,9%. ¿Qué electrolito debe monitorizarse cuidadosamente durante la hidratación parenteral? ¿El calcio, el magnesio, el potasio, el fosfato o el cloro? ¿Cuál de todas es la más peligrosa? Exacto, ¿no? El potasio. ¿Por qué? Porque son niños que van a perder electrolitos, sobre todo las gastroenteritis, ¿no? Pierden mucho electrolito y la hipocalemia evidentemente puede dar hilio paralítico y si tú le sigues dando vía oral alimentos puedes perforar intestino. Entonces el potasio es uno de los electrolitos de mayor cuidado. ¿Qué indicación específica se da a los cuidadores respecto al uso de sales de rehidratación en la casa? ¿Que se debe preparar solo con jugos naturales? ¿Que se debe administrar 10 ml después de cada evacuación? ¿Que debemos usar agua caliente para disolver? ¿Debemos preparar con 500 ml de agua o administrar en pequeñas cantidades frecuentes? Todos dicen B. Hay aquí uno que dice E, ¿no? E. Bueno, algunos que me han respondido B. La preparación solo con jugo natural, no, la preparación es en agua de garrafón o agua hervida tibia. Se debe administrar 10 ml después de cada evacuación. Falso, porque en plan A de rehidratación, ¿hasta cuánto podemos llegar? En menores de 2 años de 50 a 100. En mayores de 2 años puedes llegar de 100 a 200 después de cada evacuación y eso es plan A de rehidratación. ¿Debes usar agua caliente? No, porque pierde sus elementos. Tiene que usar agua tibia o fría. ¿Se prepara en 500 ml de agua? No, se prepara en 1 litro de agua, ¿no? Y evidentemente se debe dar en pequeñas cantidades frecuentes. Si bien tienes que administrar en un plan B en 1 hora cierta cantidad o en 4 horas cierta cantidad, pues puedes hacerlo cucharilla a cucharilla o en pequeño vaso con pequeños sorbos, ¿no? Administrar pequeñas cantidades frecuentes, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes signos indica que el niño está clínicamente rehidratado? ¿No? Ustedes tienen a su pequeño, lo han hidratado y qué signo les da para que ustedes sepan que ya está hidratado, que tenga sed intensa, persistente, ojos aún hundidos, diuresis adecuada y buen estado de conciencia, vómitos intermitentes o la frecuencia cardíaca elevada. Muy bien, entonces la diuresis, ¿no? Adecuada y un buen estado de conciencia, evidentemente van a ser los signos clínicos que hagan pensar que este paciente ya está bien hidratado. ¿Qué medida
Puede disminuir la mortalidad por diarrea y deshidratación en niños menores de 5 años. Suplementación con hierro, uso empírico de antiparasitarios, hidratación oral adecuada, restricción de líquidos o una dieta sin lactosa. Eso, ¿no? Si nosotros damos una hidratación oportuna, explicamos en qué consiste la preparación o cómo se prepara las sales de rehidratación oral, cómo hacemos un plan A, cómo podemos hacer un plan B de hidratación, no suspendemos lactancia materna, iniciamos líquidos vía oral. Entonces, todas esas medidas evidentemente disminuyen la mortalidad de estos pequeños porque pueden hacer deshidrataciones hipernatrémicas y como les había dicho, pues evidentemente el sistema nervioso central es el que se va a ver más afectado. ¿Cuál de las siguientes situaciones justifica el cambio de un plan B a un plan C? Que mi fiebre persista, tener vómitos intermitentes, somnolencia y pulso débil, diarrea líquida sin sangre o pérdida de apetito. ¿No? Muy bien, ¿no? La somnolencia, alteración del estado de conciencia, deshidratado grave, pulsos débiles, deshidratado grave, estado de choque y tengo que pasar a plan B, a plan C de rehidratación, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de la deshidratación en pediatría? Tratar la causa infecciosa, restablecer el volumen circulante y corregir el déficit electrolítico, normalizar la temperatura, disminuir la excreción urinaria o aumentar el apetito. ¿Cuál es el objetivo principal de mi tratamiento? Muy bien, ¿no? Restablecer el volumen circulante y corregir mi déficit electrolítico. Si tengo hiponatremia, tengo que corregir. Si tengo hipernatremia, tengo que corregir con agua libre. Si tengo hipocalemia, tengo que corregir. Si tengo hipercalemia, tengo que corregir todos los desequilibrios hidroelectrolíticos para evitar un deceso o mortalidad en estos pacientes, ¿no? ¿Cuánto sodio contiene el suero de rehidratación oral? Que también podría ser pregunta de examen. Muy bien, todos han respondido, ¿no? Siempre ha sido pregunta de examen cantidad de sodio y osmolaridad de la composición del suero de la vida. ¿Y cuál es el volumen total inicial que debe administrarse en las primeras 3 horas a un niño con deshidratación grave? Si estamos hablando de deshidratado grave, estamos hablando que deberíamos dar plan C de rehidratación, ¿no? Muy bien, aquí dice 100 y todos dicen D, ¿no? Muy bien, ¿no? Habíamos dicho que cuando es deshidratado grave, el tratamiento se hace en 3 horas. Eso también podría ser pregunta de examen. Plan C de rehidratación, 3 horas. Plan B de rehidratación, 4 horas. La diferencia que el plan B es vía oral y la diferencia de que el plan C es vía parenteral. Plan C de rehidratación, primera hora 50, segunda hora 25 y tercera hora 25. Mi total son 100 ml, ¿vale? Y bueno, creo que esta es la clase más cortita que hemos tenido. Prácticamente son todo el plan de rehidratación. Prácticamente si ustedes saben identificar la signosintomatología de todos los niños deshidratados y saben identificar en cuándo estamos en estado de choque, cuándo vamos a pedir los exámenes de laboratorio, cuándo voy a dar plan A, cuándo voy a dar plan B, cuándo voy a dar plan C, cuál es la importancia del ringer lactato, cuál es la importancia de dar solución fisiológica si no se tuviera. Prácticamente eso resume el tema del día de hoy, ¿no? Soluciones de hidratación oral y soluciones de hidratación parenteral. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, ok, y aquí dice, ¿por qué el zinc se da después de los 2 meses? En realidad, eso lo dice a Yepi, también el continuo, pero actualmente si damos a recién nacidos, no tiene nada, no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Tan solo que hay que verificar la dosis. Aquí hay una pregunta, ¿cuánto es la dosificación del zinc? Para talla baja es 10 miligramos kilogramo día por 3 meses.
datos de para neumonía y para gastroenteritis es 20 miligramos kilogramo, ¿no? 20 miligramos vía oral cada noche por 14 días el tratamiento. Aquí hay una pregunta, si es un paciente, evidentemente si es un paciente que te está vomitando y no te va a tolerar, tienes que irte a plan C de rehidratación. Ahora, hay un paciente que tiene datos de deshidratación leve, pues nosotros también indicamos metoclopramida, ¿no? Que es un antiemético que podríamos ayudar, ¿no? Pero como también tiene efectos colaterales de nervioso, de sistema nervioso central, sobre todo, pues hay que darlo con mucho cuidado y bajo supervisión. Podría ser una opción esa. ¿Gotas por minuto? ¿Cómo es eso? Eso se calcula, el goteo por minuto es dependiendo de la cantidad de volumen que tú le vas a administrar en 24 horas. ¿Por qué es preferible dar el zinc en la noche? Porque evidentemente en horas sueño o en horas REM tiene mejor efecto, ¿no? ¿Cuál es el volumen plasmático normal? Ya les había mostrado aquí, de 290 a 300. Creo que ya esas son todas las respuestas, ¿no? Bueno, eh, mañana la clase va a ser de 8 a 8 y media, eso les voy a confirmar, por favor. Va a ser la última clase conmigo. Mañana les voy a dar, ay, ¿no? Mañana vamos a dar todo el esquema de vacunas y les voy a reponer la clase de varicela, algo concreto para que tampoco no sea tan tedioso la clase del día de mañana. Bueno, bueno, creo que ya hemos respondido a todas sus preguntas. Creo que este es un tema sencillito, que podrían venir muchas preguntas de este tema. Y pues traten de repasar prácticamente en estas diapositivas. He tratado de resumir el continuo, Nelson 21 y el libro de la cátedra. Y pues nada más. Conmigo nos vemos hasta mañana. También, doctora. Hasta luego, doctora. No, Bueno, tengan buenas noches.